Ha pasado algún tiempo desde las últimas historias. Para compensar un poco, les traemos uno de sus temas favoritos, experiencia de traileros y camioneros, en ya la quinta entrega. Esperamos que disfruten tanto como nosotros estas interesantes historias. Experiencia de David Negrete Romero. Buenas noches a todos. Hace tiempo que no compartía nada sobre mis viajes. Como antes les había contado, soy operador de tráiler y precisamente hace unas noches me acaba de suceder otra experiencia que, a diferencia de las demás, que cuando me ocurrieron no sabía que se trataba de algo paranormal. Esta me espantó como nunca antes, pues desde el primer momento supe que no era de este mundo. Hacía mi recorrido entre Ciudad Juárez, Chihuahua, Morelia y Michoacán. Al llegar a un paradero de nombre El Navegante, cerca de la población Hoja Laguna, Chihuahua, me detuve para revisar mi camión, acudir al sanitario, comprar en la tienda, entre otras cosas. Bajé del tráiler, hice el recorrido de revisión habitual, cerré mi camión y me dispuse a ir al sanitario. Di vuelta entre dos camiones estacionados de forma paralela. Caminaba viendo hacia abajo, buscando el bendito cubrebocas, y al levantar mi mirada, frente a mí estaba la figura de una persona, simulando estar colgada, es decir, sus pies parecían flotar o eso asemejaban, mientras su cabeza estaba de lado. Ante el estupor por lo que veía, me mantuve algunos segundos inmóvil, mirando la escena, mientras mi piel se erizaba. Lo más aterrador fue su mirada y la sonrisa. Sí, sonreía. Lo hacía de una forma macabra y no me quitaba la vista de encima, sin cambiar su retorcido gesto. Me parecieron los segundos más largos de mi vida. Afortunadamente, había espacio delante de uno de los camiones, y por ahí pude dirigirme hacia mi derecha, pero mi cuerpo parecía pesar 1 tonelada. Me costaba moverme, o al menos eso creía en ese momento, pues el despachador de la gasolinera asegura que me vio pasar rápidamente, como un rayo, con el cabello de la nuca completamente erizado. Nunca antes en mis 23 años de trailero había presenciado algo así. Según lo que cuentan, por lo regular a las 3 de la mañana suceden este tipo de cosas, pero esto me pasó a las 11 de la noche. Cuando me sentí a salvo, rodeado de gente, escuché a otra persona describiendo lo mismo que yo había visto. Le propuse ir juntos y así lo hicimos, pero ese ente ya no estaba. Me odié a mí mismo por haber estacionado tan lejos mi camión. Lo veía tan distante que al caminar hacia él volteaba de un lado hacia otro. Sentía que me seguían y solo le pedía a Dios que me dejara llegar hasta mi tráiler. Esos segundos que tardé en subirme, cerrar y colocar el seguro a la puerta me parecieron eternos. Siempre le he pedido a Dios que cuando atraviese tramos solos de madrugada o en medio del desierto, no me permita ver algo sobrenatural, porque no sé cuál sería mi reacción y podría causarme un accidente. Hasta ahora se me ha concedido. Por fortuna no vi esto mientras conducía. Antes de que se bajen de sus vehículos, siempre miren bien a sus alrededores. Yo me confié, porque era una zona con gente e iluminada. Bueno, otra más al baúl de los recuerdos. Gracias por su atención y mucho cuidado. Saludos y excelente resto de la noche. Experiencia de Juan Rodríguez. Espero que tengan un buen día. Mi nombre es Juan, mejor conocido como Rabanito. No me gusta cruzar por una carretera de Estados Unidos, la ruta estatal de California 152, que conecta Santa Nela y Gilroy, y ahora sabrán por qué. En una ocasión, tenía que entregar una carga en San José, antes de las 5 de la mañana, para que los trabajadores locales hicieran las entregas correspondientes a tiempo. Aproximadamente a las 2 de la mañana, cruzaba la montaña, lugar por el que paso rezando, pidiendo por las almas que se encuentran vagando para que puedan descansar en paz. Repentinamente sentí frío entrando por mi ventana, parecido a la sensación al abrir un congelador. Sentí también que frotaban ambos lados del lóbulo de mi oído izquierdo. Un intenso escalofrío invadió todo mi cuerpo. Traté de no perder el control y seguí orando, pidiendo por el descanso del alma que me hacía sentir todo eso, a la vez que le decía que ya no pertenecía a este mundo. Al cabo de un tiempo,
Por fortuna todo volvió a la normalidad y pude terminar mi viaje. En ese tramo, hace muchos años, murió una pareja de recién casados en un accidente. Desde entonces, muchos compañeros al volante aseguran haber visto a una mujer que llaman la güera. Lo he contado a algunos compañeros, de los cuales solo una quinta parte me creen, mientras que los demás solo se rieron. Lo comparto en este espacio, pues sé que quien ha vivido algo sobrenatural comprende de lo que hablo. Historia compartida por Emma Dávalos. Hola a todos, es la primera vez que comparto un relato. Quiero contarles algunas situaciones sobrenaturales que le han sucedido a mi papá durante su labor como conductor de tráiler. Esta es la primera de muchas, espero les resulte interesante. Como todos sabemos, el ser operador de tráiler implica tener que viajar a muchas partes. En uno de tantos, mi papá regresó a su empresa para dejar ahí su camión. En esa empresa no llevaba mucho tiempo trabajando y le llamaba la atención que al llegar o salir de ahí, por la noche, siempre veía un señor, viejito, en medio del corralón, nombre que le dan al gran espacio donde estacionan los trailers. Mi papá siempre lo saludaba al verlo, asumía que el señor trabajaba ahí. En una ocasión, ese viejito estaba acompañado de una señora y unos niños, algo que a mi papá le pareció raro, ya que por el lugar no había casas, las más cercanas estaban a una distancia considerable. Aún más extraño fue que era a mitad de la noche y mi papá intentó hablarles para averiguar si necesitaban algo o por qué se encontraban ahí tan tarde. Uno de sus compañeros se le acercó y le preguntó que con quién hablaba. Mi papá solo le señaló a las personas. Su compañero estaba sorprendido porque él no pudo ver a nadie en ningún momento. Sin perder el tiempo, llamaron a otros choferes para ver si alguien más los podía ver o los reconocía, pero nadie además de mi padre los vio. Mi papá quedó impresionado por el incidente y se preguntaba por qué solo él pudo verlos. Le contó esto a otra persona poco tiempo después, quien le dijo que ellos lo que buscaban era una luz para su camino y poder ir en paz. Al reflexionar esto, mi papá colocó una veladora a mitad del corralón. Curiosamente, la vela en ningún momento se apagó, a pesar de las corrientes de aire producidas por el ir y venir de los trailers que circulaban ahí, hasta que se consumió en su totalidad. A partir de entonces, mi papá jamás volvió a ver al señor ni a las demás personas. Señal divina en la 57. Lo que a continuación les relataré me sucedió hace 3 años, cuando estaba aprendiendo a conducir un camión de quinta rueda. Mi maestro fue compañero de mi padre en su antiguo empleo. Un lunes, alrededor de mediodía, salimos de viaje como de costumbre hacia Monterrey, Nuevo León. Todo transcurría bien, hasta que repentinamente quien me estaba enseñando a conducir ese tipo de camión se orilló, bajó del camino y me dijo: «Llévate el camión», lo que con gusto acepté. Recorrimos muchos kilómetros hasta que nos sorprendió la madrugada. Eran ya alrededor de las 3, cuando dijo: «Detente aquí, déjame comprar mi dosis». Ya se imaginarán qué adquiría para aguantar los recorridos. Enseguida me detuve y rápidamente bajó del tráiler. El sitio a donde acudía estaba en medio de un sembradío de elote. Lo esperé por 2 horas y no salía del lugar. Estaba pensando en bajar e ir a buscarlo, cuando se escuchó un fuerte grito, muy tenebroso y escalofriante, lo que me llevó a creer que había pasado lo peor. Bajé presuroso del camión y corrí hacia el sitio de donde había provenido el grito, pero no encontré nada. Sinceramente sentí mucho miedo, mientras que el ambiente se tornaba helado y mi piel se erizaba, por lo que decidí regresar al camión. Transcurrieron alrededor de 20 minutos, cuando volví a escuchar ese mismo grito escalofriante, pero no me moví de mi sitio al no haber encontrado nada la vez anterior. 5 minutos después, mi compañero de viaje salió de entre la milpa, sin ningún rasguño y nada entre sus manos. En cuanto nos fuimos de ahí, noté que él ya no era el mismo, tenía la mirada perdida y se mantenía en silencio. Le pregunté: «¿Qué te pasa? Desde que nos movimos de ese lugar ya no hablaste. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo?».
Él no respondió nada a mis preguntas. Dado su estado, no quise mencionarle lo que yo había escuchado y tampoco quise insistir. Tras varios kilómetros, volví a hacerle la misma pregunta. Entonces, me dijo: «No vas a creerme lo que pasó». Cuando ya venía de regreso, en medio de la milpa, escuché que dijeron mi nombre. Cuando volteé, como a 20 metros de mí, estaba un puerco parado en 2 patas, que con su mano, o más bien pata, me decía ven, pero al mismo tiempo gritaba, muy fuerte y tenebroso. Me quedé inmóvil, pero cuando el cerdo empezó a acercarse, de la nada salió un gatito blanco y se puso frente al cerdo. Se erizó como si fuera a pelear con él. Después de que hizo eso el gatito, el cerdo desapareció y unos segundos después, también el gatito blanco, pero dejó un olor a perfume riquísimo. ¿Y sabes qué? Pude reconocer ese aroma. Era el perfume que usaba mi abuela, que acaba de morir hace unas semanas. Relato compartido por Rox M. Tengo un sobrino quien es trailero. En una ocasión, cambiaron su unidad. Pasaron varios días en los que él siguió operando con normalidad. Cierto día, se detuvo en un restaurante, muy concurrido por los traileros, muchos de ellos conocidos entre sí. Al entrar, observó a algunos amigos y decidió ir a su mesa. Cuando se sentó, le comenzaron a cuestionar si la rubia que lo acompañaba en el camión no comería con todos. Mi sobrino, muy confundido, les replicó: «Achis, no viene nadie conmigo». Ellos insistieron, asegurando que la acababan de ver cuando se estacionó. Mi sobrino sostuvo que no, viajaba solo, y los invitó a ir a revisar el tráiler. Aceptaron y fueron todos, para darse cuenta de que efectivamente nadie estaba ahí e incluso el camión estaba cerrado con llave, por lo que nadie pudo haberse bajado sin al menos quitar algún seguro. Con sorpresa e incredulidad, regresaron a tomar sus alimentos. Fue la primera vez que experimentó algo extraño en ese tráiler, pero no la última. En varias ocasiones, otras personas le comentaron sobre esa mujer rubia que veían, aunque él no. Incluso su papá, quien es también trailero, le preguntó quién era la dama que lo acompañaba, por lo que mi sobrino tuvo que contarle lo que estaba sucediendo. Tiempo después, cambió nuevamente de tráiler, y al parecer la rubia se quedó en la otra unidad a acompañar a otro trailero. Relato compartido por Quinox Zapata. Hace un año, un trailero con el que trabajaba me contó que él recorría el trayecto de Midland, Texas, a Oklahoma. Para ello, siempre tomaba la misma ruta, pero en una ocasión cerraron la carretera debido a un accidente. Se había volteado un camión con ganado, y ya imaginarán ustedes el destino de esos pobres animales y el desastre que ocasionó. Esto lo obligó a tomar otra ruta. En ese camino alterno solo había una gasolinera, con un hotel de paso a un costado. Él bajó a surtir gasolina, y mientras lo hacía, se le acercó una mujer muy bonita que le pidió ride. Él accedió, abordaron al tráiler y le preguntó a dónde se dirigía, pero ella solo se limitó a responder que más adelante. En cierto momento, ella lo tomó del brazo y le pidió que la bajara, pero a mitad de la carretera, en plena oscuridad. El trailero le insistía en que no, por su seguridad. Pero ella estuvo insistiendo tanto hasta que finalmente accedió y bajó del tráiler. Acto seguido, caminó hacia el monte y simplemente desapareció. El trailero le decía que no, por su seguridad, pero insistió tanto hasta que finalmente accedió y bajó del tráiler. Acto seguido, caminó hacia el monte y simplemente desapareció. Cuando completó su viaje, mientras venía de regreso, tomó la misma ruta, lo que no le permitía dejar de preguntarse por la extraña petición de la mujer de quedarse en medio de la carretera. No había pasado mucho tiempo, y curiosamente la vio parada en el punto que anteriormente había descendido. Quería preguntarle dónde vivía y si necesitaba que la llevara a otro sitio. Para despejar sus dudas, se estacionó y bajó de su unidad. Le ofreció que abordara. Ella aceptó y le comenzó a hacer preguntas, pero ella no respondía a nada. Minutos más tarde, llegó a la gasolinera. Ella bajó ahí, mientras que él fue a preguntarle a quien estaba en ventanilla si conocía a la chica.
El dependiente le mostró un letrero donde se indicaba que no subiera una chica y detallaba las características de esa mujer. El joven le dijo que a todo el que accedía a subirla, siempre lo esperaría para que la llevara y luego la regresara al mismo lugar, esa gasolinera. Muy confundido, abordó con prisa su tráiler y cerró bien todo antes de encontrarse de nuevo con esa mujer y evitar que subiera de nuevo a su unidad. Mientras regresaba, vio de nuevo a la mujer a un costado de la carretera, pero no se detuvo por el enorme espanto que le produjo volver a verla. Al perderla de vista, miró a su espejo retrovisor y, para aumentar su miedo, pudo verla sentada en la cama de su tráiler. El susto casi ocasiona que saliera de la carretera. Por fortuna pudo controlarse y no pasó a mayores. Al llegar a su destino, esa extraña mujer ya no estaba. Posteriormente, el de la caseta de vigilancia le llamó para preguntarle con quién hablaba en ciertos momentos, en los que el trailero aseguraba que esa mujer le pedía ride, pero en las grabaciones no podía apreciarse a nadie. Es una de tantas que aquel trailero con quien trabajé me contó, pero esta experiencia en particular hizo que él jamás volviera a aceptar llevar a alguien más y evitar hacer recorridos tan largos como ese. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Experiencia compartida por Torres. Les comparto esta fotografía, tomada en el año 2011, una de tantas que capturé. Y antes de aclarar qué tiene esta imagen en especial, debo relatarles lo siguiente. Estando de servicio en un tramo carretero del estado de San Luis Potosí, aproximadamente a las 2:30 de la mañana, me detuve en el lugar que acostumbraba a descansar. Era usual que escuchara voces del exterior. Las primeras veces bajaba del vehículo a revisar, pero nunca encontraba nada. Siempre daba la impresión de que alguien estaba afuera e incluso tocaban la unidad con ligeros golpes. Lo inquietante de esto es que es un tramo completamente solo, sin alguna casa cerca. Todos esos detalles me llevaron a preguntar a mis compañeros si les había ocurrido algo similar o sabían algo al respecto. Algunos de ellos me recomendaron que cuando esto sucediera, tomara alguna foto o grabara, y opté por hacerlo primero. Al principio, no me percaté de nada en especial en la fotografía, hasta que algunas personas a quien les mostré algunas imágenes me señalaron algo en ella. Observen la parte superior en la esquina de la foto. Aunque lo más racional es atribuirlo a la pareidolia, esa tendencia a reconocer rostros o figuras en detalles aleatorios. Pero eso me llevó a revisar mejor el sitio donde me detenía a descansar. En la parte posterior existe un altar dedicado a la Santa Muerte, en ese tramo donde no hay nada más. Fue entonces cuando reflexioné que las voces, los ruidos, los leves golpeteos en mi ventana y esas extrañas figuras no son mera coincidencia. ¿Ustedes qué creen? Los leo en los comentarios. Experiencia de Sergio Mendoza. El año pasado cubrí la ruta de Matamoros hacia El Mante, Tamaulipas, acompañado de un sobrino. Nos demoramos mucho, de tal manera que recorríamos la Sierra de Victoria a medianoche. Me sucedió algo curioso, que ni mi esposa me creyó. Pensó que estaba cansado y me dijo que estaba loco. Al pasar una curva, volteé hacia mi sobrino, quien estaba conduciendo, y me sorprendió ver que era como un niño, manejando de pie sobre el asiento. Puedo jurarles que así fue. No quise decir palabra alguna para no asustarlo, mientras trataba de pensar en otras cosas para distraerme y no entrar en pánico, lo que duró entre 15 y 20 minutos. Hasta la fecha no lo he contado. Él se llama Gerardo. Tras el incidente recordé que hace años muchas familias desaparecieron en el tramo de Victoria a El Mante, víctimas de la delincuencia organizada que nos ha hecho estragos en esta región desde hace más de una década. Es curioso haber visto esto justo en este tramo, ¿no creen? Planeamos publicar con más frecuencia una serie de tópicos interesantes que hemos preparado. ¿Tienes una experiencia inexplicable que compartir? No dudes en enviárnosla a nuestro correo electrónico o mediante Facebook. No dejamos ninguna historia sin respuesta, por lo que si ya la enviaste y no contestamos, por favor revisa que sea la dirección correcta.
nos encantaría que seas el protagonista de una siguiente entrega de Relatos Sobrenaturales.